algo principal claramente en la estrategia de SEO es la visibilidad, ¿sí? ¿Qué nos va a brindar la visibilidad? Literalmente, como lo estábamos diciendo, tener nuestro activo digital posicionada con X cantidad de palabras clave, que como bien lo mencionábamos, a partir de la optimización on-page, todo el tema técnico, todo el tema de contenido, finalmente va a existir una exposición en los motores de búsqueda. La data te salva en el mundo digital. Escúchalo ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Data Te Salva. Hoy estamos aquí con Santiago Velázquez, director de SEO de Paxu Colombia, y con David Rodríguez, gerente de operaciones, quien también por muchos años ha trabajado en SEO. Y los tenemos acá ambos porque nos van a compartir un tema que les apasiona bastante a los dos. Son las estrategias de SEO en marketing digital. Vamos a hablar sobre diferentes cosas, pues porque sabemos que precisamente las búsquedas en línea son la puerta de entrada para muchas marcas, para que conecten los clientes con ellas y pues entender precisamente cómo optimizar todo esto, tener visibilidad en los motores de búsqueda y demás, hace completamente la diferencia en cualquier negocio. Entonces, si te interesa mejorar tu presencia en línea, quédate porque este episodio es para ti. David, Santi, ¿qué tal si empezamos por una pregunta que es clave, que nos va a ayudar de alguna forma como un pilar para que vayamos creciendo en este episodio sobre entendimientos en este tema, y es ¿qué es el SEO y por qué es importante? Bueno, Lau, muchas gracias. De nuevo, qué bueno estar sentados acá hablando de SEO, Dave. El destino nos volvió a juntar Santander para el SEO. Sí, está chévere. Y bueno, pues definamos rápidamente, literalmente, qué es SEO. La sigla literal es Search Engine Optimization y digamos que siempre va a hacer alusión a todo ese conjunto estratégico y de acciones que van en pro, claramente, del posicionamiento orgánico en las SERPs o lo que podríamos conocer como los resultados de búsqueda de un motor de búsqueda, valga la redundancia, ¿cierto? Digamos que ahí toda la optimización siempre va a ir en pro del posicionamiento orgánico. Tal cual. Ahora bien, Laura, ¿cómo estás? Lo que dice Santi, me la dieron diciendo, ok, otros puntos fundamentales o importantes del SEO es toda la parte visible, ¿cierto? Todo como, si bien es cierto, la mayoría de los sitios hoy día suelen ser muy atractivos visualmente hablando, ¿sí? No todos logran el éxito performando, no todos llegan a la audiencia, no todos convierten, no todos cumplen el objetivo, ¿sí? Y esa parte es fundamental. El SEO, como Santi lo menciona y más adelante lo vamos a tocar, son varios pilares, ¿sí? O son varios vértices que tenemos que tocar, pero la parte atractiva es chévere, es muy necesaria, completamente de acuerdo, pero se puede quedar corta si no hacemos estrategia, ¿sí? Si no hacemos todo muy integral a nivel del SEO. Y es que según lo que dice HubSpot, y recordémoslo siempre porque eso viene desde la época muy principal o desde que inició el SEO, todo aquel que no aparezca en primera página está condenado a morir, ¿sí? Es como que la segunda página ya es un cementerio. Y a pesar de que Google a veces ha hecho pruebas o testeos de quito el paginador de resultados, lo dejo como un scroll infinito, vuelvo y lo pongo, lo cierto es que las personas no avanzan mucho más allá de un 75%. Cifras de HubSpot nos mencionan eso, ¿sí? No todo el resultado que es visible, ¿sí?, logra estar. ¿Por qué? Porque no estás en esa parte alta. Entonces realmente tenemos que ser muy importantes en que el SEO es muy fundamental para poder llegar a estar en esa parte alta donde los usuarios sí nos van a ver, ¿sí? Entonces realmente es como, pensémoslo en un material en un restaurante, ¿sí? Si yo tengo un buen letrero, ¿sí?, seguramente voy a empezar a trabajar y voy a tener una visibilidad chévere porque mi letrero es llamativo, porque cumple eso, y después va a ser importante que tengo dentro de ese restaurante, ¿sí? Entonces viene el punto de desglosar esto. Entonces la idea es como tengamos claro, la parte visual es muy llamativa, es muy importante, pero no dejemos de lado todo el resto del ecosistema de la estrategia. Totalmente de acuerdo. Me parece que esta pregunta era justo ese punto de partida que necesitamos para empezar a adentrarnos en este tema que, digamos, podríamos hablar horas al respecto. Pero justamente, como les comenté, para ir construyendo un conocimiento ascendente sobre este tema, me gustaría que lo vayamos caracterizando un poco más. Entonces, no sé si de pronto ahorita nos puedan comentar cuáles son los elementos clave del SEO y qué los caracteriza. Sí, es importante, digamos, que ahondar en ello. Digamos que dentro de lo que tiene que ver con SEO siempre hay tres, digamos que, puntos críticos. Y digamos que en este caso voy a mencionar inicialmente todo lo que tiene que ver con SEO on page. Como bien lo dice la palabra, es todo lo que se haga de optimización dentro del sitio. Pero básicamente, ¿esto para qué nos funciona?
es en síntesis cómo le hago yo entender a Google de qué trata mi sitio, ¿cierto? Digamos que detrás de eso hay etiquetas, logra de pronto rayar un poco con el tema técnico, pero es como yo le dejo en evidencia o sobre la mesa claramente a Google, oiga, yo estoy hablando de tal cosa. Por ejemplo, digamos que volviendo un poco y metiéndonos un poco en una analogía que me parece chévere en cuanto al tema de, digamos que un restaurante, si nosotros hablamos de un restaurante en equivalencia a lo que es el local físico, pues dentro del medio digital claramente el sitio web es nuestro activo o va a ser ese activo digital principal. ¿Qué es lo primordial que yo necesito? Digamos que en esa parte alta del funnel, SEO, en este caso se vuelve adquisición, ¿cierto? Literal, estoy atrayendo público, estoy atrayendo tráfico. Entonces es como que colocas tu sitio web, en este caso también digamos que tu local físico de un restaurante o X cosa, personas empiezan a pasar por el frente, pero ¿cómo empiezas a atraerlas? Entonces, en este caso, uno pudiera colocar una persona que está entregando volantes fuera para que ingrese. Un equivalente dentro de esto es las SERPs, las metadescripciones, los metatítulos, qué tan atractivos se colocan allí para que esa persona ingrese. Exacto. ¿Listo? Que ya más adelante andaremos en métricas y todas estas cosas, sí, sí. Pero digamos que claramente es como para que lo comprendamos de una manera más sencilla cómo funciona. Otro factor muy importante es, pareciera lo contrario, que es ya claramente esas acciones que hacemos fuera del sitio web, que es básicamente lo de SEO off-page. Digamos que lo primordial de este foco es la construcción de la autoridad, ¿cierto? Ese digamos que es como el pilar. Pero digamos que en cuanto a lo que tiene que ver con SEO off-page, las acciones que van a estar acompañando o lo que nos van a ayudar a llegar a esa autoridad, pues claramente van a ser tipo de acciones como lo que se podría conocer como backlinks, todo el tema de guest posting, como digamos si yo conozco en la página, no sé, de ahí puede tener un sitio web y yo diga, hagamos una colaboración, yo te paso un enlace, tú me pasas alguno, entonces esto podría ser una señal en este caso para los motores de búsqueda, ¿sí? Como diciendo, ok, esta persona está referenciando a tal persona, podríamos decir que el valor del contenido pues le está... Te transmite autoridad, te da como... Exacto, le transmite como, ok, esta persona podría estar dentro de otras señales, como vuelvo y digo, para no andar mucho dentro de eso. También, ¿qué va a implicar? Calidad. Sí. Entonces, si yo digo, oye, si yo me estoy atreviendo a decir que esa persona es buena en esto, pues pucha, ¿quién realmente está dispuesto a meter, como se dice, las manos al fuego por sí? Entonces digamos que acá Google podría interpretar esa señal de una muy buena manera, ¿cierto? Ahora, otro punto que no es exactamente un factor, bueno, más que factor, como un ítem principal dentro del SEO, pero sí es algo que se desglosa dentro de lo que tiene que ver con on-page y también todo el tema de contenido, pues son las palabras clave, ¿cierto? Y pues es como que las palabras en este caso son las que van a lograr hacer ese match exacto desde mi sitio web, cómo logro interpretarme en este caso los motores de búsqueda y qué resultado le vamos a dar en este caso a los usuarios. Es como ese principal ingrediente para cómo medir mi estrategia, realmente el impacto, las palabras, algo que me van a dar. Exacto. De hecho, lo que dice Ives es muy cierto. Es como que ese insumo de la palabra clave se podría medir literalmente como un KPI, ¿sí? Y en este caso poder decir, mi estrategia va bien por este lado, va bien por este lado, ¿cómo puedo afinar? Claramente hay como dice una ciencia detrás de todo esto, es pensar cómo logro llegarle a esa persona, lograr entender mi buyer persona, cómo logro, no sé, a veces colocarme en los zapatos de mi cliente, cómo podría llegar a mi empresa o a mi cuenta, lo que sea, para poder, que en este caso poder velar por ese posicionamiento. Creemos que es uno de los 3 factores ahí también importantes que podríamos estar hablando. De acuerdo, ¿sabes qué se me ocurre también que es importante que tengamos en cuenta? Toda la parte de optimización, pero técnica. Tú lo mencionaste hace un rato. Finalmente, todo lo que yo haga dentro del sitio, pues va a generar ese valor y va a tener todo el contenido. Yo puedo tener el contenido muy chévere, ¿sí? Y volviendo a la analogía al restaurante, es que puedo tener una comida muy rica, ¿cierto? Pero si yo no la sirvo rápido, yo no la entrego en el momento que la necesitan,
pues voy a perder esa reputación, ese buen conocimiento y la gente se va a aburrir y no va a volver, ¿sí? Esto pasa acá y la parte de optimización técnica nos referimos a todo lo que tengo que hacer en el sitio para optimizar realmente que cargue rápido, que entregue el contenido como lo debe entregar, ¿sí? Y de repente, como Santi, de pronto lo hemos visto desde hace ya un buen tiempo hasta acá, todo el tema de los core web que nos han ido involucrando a tenemos que mejorar el performance, tenemos que llegar a hacer que el sitio cumpla con ciertos requisitos que en un momento pensábamos que era como, eso es porque Google quiere que su algoritmo cumpla con esto y si no estás, pues no te posiciono, ¿ok? Pero nos dimos cuenta que también eso aplicaba para resolver muchos problemas de usabilidad y experiencia que ya veníamos afrontando, ¿sí? Entonces viene el punto de optimización técnica donde yo digo, tengo que hacer que mi sitio funcione muy bien, evitar los códigos de errores, ¿sí? Evitar que las páginas no me tengan imágenes que estén rotas, etcétera, o que los links estén rotos, ¿sí? O si no, de esto que mencionas antes de los links, construir el contenido, no me va a servir de nada, ¿sí? Entonces la optimización técnica es algo que me parece fundamental y adicional a eso, ya lo mencionabas, el contenido es calidad, ¿sí? El contenido es el rey, sí, frase cliché de hace mucho tiempo, pero sigue siendo una realidad, ¿sí? Si el contenido que yo sirvo no me va a responder, pues estoy chévere que tengas tu sitio lindo, si Google te vio una vez te puede posicionar, pero como la gente ya entró allá y durante esa oportunidad no se cautivó y no hizo más, adiós, ¿sí? Hasta llegaste como sitio web. Sí, es importante estar replanteando que el contenido que siempre hagas cumpla con esa autoridad que mencionabas, es fundamental. Todos los sectores, de hecho hoy día creo que todos los sectores, no solamente porque seas de salud, no solo porque seas de finanzas, no solo porque manejas temas legales, son los que tengan que tener mucha autoridad. Todos los sectores hoy día sirven contenido que debe tener una reputación, algo que se crea, algo que sea posible ver que alguien más lo está refiriendo, que lo está marcando, que lo está llamando, para que siga siendo vigente, ¿sí? Entonces finalmente si lo haces bien, te lo aseguro, la estrategia va en pie. Sí, total. Algo que quisiera ahí agregar, que es muy, muy importante en cuanto a este tema técnico, es el tema de la indexación y la rastreabilidad, ¿cierto? Entonces, ese punto. Es como que, claro, Dave hace un excelente ejemplo frente a, oye, si yo tengo el restaurante, que es lo primordial, pues buena comida, rápido. Eso podría traducir en que mi sitio cuando cargue literal sea flash, ¿cierto? Pero también una parte importante y es que mi sitio sea accesible. Sí. ¿Cierto? Entonces, volvamos también a la analogía de restaurantes. O sea, ¿qué pasa si tengo yo mi restaurante en una plazoleta, pero pucha, queda por allá en el rincón, o por allá escondido? Pues va a ser difícil que las personas lleguen allá, ¿cierto? Entonces, O que para llegar allá simplemente te toque pagar un peaje, 3 peajes y 4 peajes y digas es que es caro llegar allá, ¿sí? Hay que poder ser objetivos en ese punto. claro, o que se bloquee la entrada o que preciso esté, no sé, eso hace que como que, por allá mejor no me acerco. Literal pasa con los crawlers de Google, es como que mandan allá su ejército de arañitas, por decirlo de alguna manera, y no pude llegar hasta allá, por ende no rastreé, por ende no puedo indexar. Es decir, no lo puedo dejar visible en la SEP. Esos dos puntos son la cosa súper claves y básicos en lo que tiene que ver con una estrategia. Sé que claramente nosotros los expertos nos encargamos de eso, pero que finalmente ya es importante que también se tenga en el radar. Pero eso es fundamental. Uno piensa que todo esto funciona muy bien y de repente en algún momento te da sorpresas y te toca volver a revisar. Sí, no, y también empezar también a romper un poco ese paradigma que pues muchas personas como que, escuchan SEO y lo equivalen como, eso es código, o a veces incluso los más básicos, metadescripción y metatítulo y ya no. Eso es un listado bastante extenso tras bambalinas para poder hacer que nuestro objetivo principal sea posicionamiento de esas palabras clave que, bueno, finalmente vendrían siendo equivalencia al sitio. Claro, Eso solo. y siempre respondiendo a las necesidades del cliente, ¿no? Y evaluando cómo se puede responder desde ahí. Pues bueno, yo creo que con eso tenemos los conceptos clave súper bien definidos y a partir de esto me gustaría que entonces ya nos metamos de lleno un poco en el tema que nos compete y por la razón por la que ustedes dos nos están acompañando hoy. Y es cómo favorece la implementación del SEO, ¿cierto? A una estrategia de marketing digital. ¿Cómo funciona desde ahí? Ok, está bien, sí. Creo que veníamos empatando bien como ahí antes de que nos hicieras la pregunta y es, bueno, vital tener siempre una estrategia de SEO que también en algún momento logre apalancar pues otras estrategias de otros canales, como lo podría ser en este caso Pauta, todo el tema de redes sociales, que en este caso digamos que todo lo que tienen en común es claramente nuestro activo digital, todo el tema realmente de contenido, de estar aportando, digamos que buen contenido de valor, vuelvo y lo digo.
algo principal claramente en la estrategia de SEO es la visibilidad, ¿sí? ¿Qué nos va a brindar la visibilidad? Literalmente, como lo estábamos diciendo, tener nuestro activo digital posicionado con X cantidad de palabras clave, que como bien lo mencionábamos, a partir de la optimización on-page, todo el tema técnico, todo el tema de contenido, finalmente va a existir una exposición en los motores de búsqueda. Y esto también me da chance, Dave, si me lo permites, para hablar ahora de ese auge que está existiendo a partir de cómo el SEO ha venido evolucionando a los rasgos, ¿sí? O digamos que a pasos agigantados de, claro, ya las personas en algún momento podría ocurrir, van y buscan en ChatGPT, Que ya está ocurriendo. Ya está pasando, ¿cierto? ¿cierto? Que son como todas esas nuevas ondas de GEO, ¿sí? Que lo hemos hablado también en otros webinars. Pero cómo también se empieza a diversificar, que ya las personas, me dice, ok, motor de búsqueda, Google por excelencia, pero digamos que Bing, todo el tema Sí. ha venido, creciendo bastante. Entonces, esa visibilidad va a empezar como a dividirse en cuanto a cuál es la participación que tiene actualmente Google, ¿sí? Y cuál participación va a empezar a tener, en este caso, motores de búsqueda, como lo puede ser, digamos que específicamente hablando de Bing. Sí, eso sí, igual es importante, me gustaría invitarlos a todos los que están viendo este webinar, era podcast. Llegamos acá a que entren, usen Bing, dense cuenta cuál es la diferencia, ¿cierto? Es como que, si bien es cierto, Google nos tiene acostumbrados a resultados de repente más limpios, pero con los rich snippets también estamos teniendo como otro tipo de resultados, está súper. Entren a Bing. Dense cuenta que aquí ya no estamos hablando solamente del resultado tradicional, pero sino también involucra algo de inteligencia artificial, te evoca, te transforma el resultado y esa vaina realmente creo que sí nos ha dado como ese entendimiento de para dónde deberían o para dónde está llegando el tema. Si me entregas mi contenido de una forma diferente, mucho más rápido, me puede llamar la atención. En lo particular lo he venido usando y me parece que es bien atractivo. Entonces sí creo que, Santi, lo que tú dices es fundamental. No dejemos de lado que los motores no es solo Google, ¿sí? Rompamos siempre ese esquema y veamos que hoy día no está pasando eso, que aunque el fragmento de la torta es todavía muy pequeño, se está ampliando, o sea, las estadísticas han sido esas. Sí, la proyección es bastante amplia en cuanto a participación de Bing para el 2030 más o menos. Ok. Ahora, otro de los puntos importantes aquí es el tema de la credibilidad y la autoridad. Bien lo decíamos hace poco, el contenido tiene que ser el que te marca la pauta, pero si no logras hacer que el contenido sea creíble, ¿sí? Que tu sitio no tenga esa autoridad, pues es más difícil para Google porque hoy día la competencia es tan alta en los buscadores, ¿sí? Hay tanto contenido que tú seguramente ya haces en tu core de negocio, que si por ejemplo lo ponemos como, tengo un restaurante de comida vegana, hoy día, claro, la tendencia es muy chévere porque pues ha sido un auge como que cada vez más y más es el tema de la comida saludable, ¿cierto? Entonces, un restaurante de comida vegana puede que tenga hoy día, voy a poner un ejemplo, 10 sitios. 100 sitios, hace 10 años, ¿lo pensaban? De repente, pudiera haber uno y eso. Entonces, hoy tengo tanto contenido que compito con muchos más. ¿Cómo Google me logra a mí diferenciar y decir, usted es mejor que te voy a dejar arriba, ¿cierto? Entonces, si eso lo logro hacer es a partir de la autoridad y la credibilidad. Importante, tener redacción con contenidos que estén, digamos que de una otra forma, elaborados por profesionales en la temática. Y aquí es importante porque siempre como que en Paxos nos dimos cuenta desde el auge más o menos del 2018, cuando salió el tema del Medical Update, y de ahí en adelante han salido más actualizaciones donde nos ponemos a decir, ¿qué requiero? Ok, si vas a hablar de salud, ¿quién es tu especialista? ¿Quién está redactando? Y en Paxo, por ejemplo, particularmente nos pusimos a buscar ese tema de hay que siempre tener autoridad. O sea, los contenidos no se redactan por redactar. También la investigación de qué fuentes te estás alimentando, ¿sí? Adicional es cómo lo propagas. Tú lo mencionabas. Si te están mencionando en otros lados, los otros sitios están dándote esa visibilidad, te están referenciando, están enlazándote. Entonces aquí ese es un punto muy importante del SEO y es lograr esa autoridad, ¿sí? Esos ingredientes fundamentales te van a hacer apalancar a ti, donde pues a la final tú dices, mi sitio está por encima de otro porque realmente tengo mucha más autoridad. Ya Santi lo ha visto con el tema de Domain Authority, lo que mencionábamos de los guest posts, entonces cómo lograr hacer que eso se incremente. Sí, entonces es un punto muy clave para hablar acá. Sí, es bastante importante. Digamos que también métricas muy importantes dentro de todo esto que hemos venido hablando es realmente esa visibilidad, cómo se traduce en qué tantas impresiones estás teniendo, digamos que en los resultados de búsqueda,
y digamos qué tan efectivo está siendo, ¿no? Porque pues tú puedes decir como no, uno tener las reuniones con sus clientes, como sea, y decir, oye, estás teniendo X cantidad de impresiones, está siendo relevante, o está siendo como equivalente a, está siendo efectivo con esta cantidad de clics o esta cantidad de tráfico que se está generando. Ahora, si eso en algún momento empieza a haber como un abismo entre esas dos, como que, pues, pucha, te están mostrando muchas veces y empiezas a tener como pocos ingresos, ahí es donde tienen que empezar a replantear qué pasa. Exacto, sí. Algo, digamos, que de lo que podríamos también estar hablando en cuanto a, pues, tiene que ver con SEO, es todo el tema del rol, ¿cierto? Lo que podríamos decir como el retorno de la inversión, ¿cierto? Es importante también hablarlo porque a pesar de que todos los esfuerzos o la gente, digamos, que pensará, pues es que el posicionamiento literalmente es gratuito, sí podría verse de esa manera. No le pagas a Google directamente. Exacto, o sea, como literalmente no es pauta como que, oye, aquí estás inyectando X cantidad de presupuesto, te voy a mostrar de acuerdo a lo que me estás dando presupuesto, subas a bla. Exacto. En SEO literal es como esa carrera contra otras personas que también están intentando posicionar para tu mismo search engine y que literalmente puede ser o puede ser, no es tu competencia directa dentro de las SERPs. ¿Cómo logras empezar a generar como esa visibilidad frente a ese tema, ¿cierto? En cuanto a lo que tiene que ver también con el retorno de inversión, pues claramente es qué tanto se va a cobrar dentro de esos esfuerzos, qué tantas horas se va a invertir dentro del proyecto, dentro de, oye, cuánto tiempo literalmente vamos a estar utilizando vuelvo a lo de los factores principales, qué tanto vamos a estar invirtiendo en temas técnicos, qué tanto en on-page, qué tanto en contenido. ¿Eso de qué va a depender? Pues claramente un primer paso en el kickoff de una estrategia de SEO es hacer una auditoría. Para poder definir, ok, estamos en este punto, va a ser nuestro punto cero, ¿cómo vamos bueno, más que replantear es literalmente ese punto inicial de el sitio está de esta manera, tiene estas problemáticas, vamos a atacarla, cada cuenta, cada estrategia se va a comportar de manera muy diferente. Claro, ¿qué pasa, digamos, con el tema también del SEO? Que logra hacer un poco más resultados a mediano, largo plazo. Sí. También dependiendo del sector, ¿no? Eso es algo que, el nivel de competencia, ¿sí? Es como tienes que mirar esa parte. Si es una competencia muy alta porque el sector es muy competido, el tiempo no es el mismo, ¿sí? Entonces lo que mencionas es importante acá. Sí, y digamos que, claro, uno puede comprender claramente a los clientes de, pues pucha, mi objetivo es Hacer ya. adquisición, quiero ya. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Y le hemos hablado ahí como que yo prendo la estrategia y hago así, listo, posicionado. Sería lindo, hasta incluso ni siquiera pudiéramos existir, pues eso sería muy sencillo, ¿sí? Nada más tiene que hacer un cambio y no saber si va a pasar en 2 días, 3 días. Sí, ¿no? Y como dice, el SEO es para ser ansiosos, que es el que como dice paradóntico, porque pues, pucha, a veces uno entra literalmente en ansiedad, dice esto, no pasó, ¿será que funcionó o no funcionó? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo importante aquí a veces también con el rol? A medida que uno empieza a ver esa curva ascendente en que empiezas literalmente como a posicionar, tú empiezas a decir como, uy, pucha, realmente estoy segmentando también mi contenido y mi estrategia, que realmente a las personas a las que ya estoy llegando, pucha, la calidad de los leads podría ser muchísimo mejor que la de otros canales. Ojo, no quiero decir que esto sea como, ay, no, entonces que si tengo mejor SEO, entonces puedo pagar mi pauta, que eso de hecho hemos recibido, a veces tenemos como en los comentarios, y uno dice como, ok, sí, uno podría tener esa lógica, está bien pensarlo, pero desafortunadamente no es así, porque digamos que estos dos canales logran apalancarse y hemos hecho bastantes experimentos en el que dicen como, listo, bajemos pauta un poco, bajemos presupuesto. Paradójicamente también SEO como que empieza a perder visibilidad. Es que sí. Yo siento que eso es un tema de hacer match entre las dos, ¿sí? Porque es fundamental tener la pauta que te apalanca, que te resulta, ¿sí? Lo bueno de esto es cuando tú ya logras a través de orgánico también hacer que ciertas palabras que te cuestan mucho ya te generan un tráfico que no te genera ese costo de inversión en pauta, más sin embargo no significa quitarla, significa evolucionar porque las campañas tú siempre vas a tener una dinámica y ahora quieres empezar a pautar por otro franco y tienes que empezar a buscar acá también la presencia. Si te das cuenta, y eso es un paréntesis, en Bing hasta Google pauta, ¿sí?
Entonces, ¿por qué pauta? Pues porque obviamente pues, tiene que aparecer. O sea, la pauta no es algo que sea enemiga del SEO. Al contrario, son muy grandes complementos. Y nos hemos dado cuenta, Santi, que a veces los sitios decíamos como, ok, yo estaba muy bien en orgánico, aumentó un poco la inversión en pauta y esta de pronto ya perdió fuerza. Entonces digo, no, entonces, ¿qué hacemos? Bajémosle un poco más al tema de pauta para que orgánico repunte. Pero no nos hemos dado cuenta que realmente lo que hemos hecho es que por otro franco ya tenemos que trabajar, ¿sí? Otras cosas, mientras que ya el performance de pauta me lo está ayudando a hacer, ¿sí? Mientras que yo maduro la otra parte de la estrategia, entonces ya pauta me apalanca en otro. Entonces siento que es un tema muy complementario y desde luego nunca es pensar en quitarlo porque ese retorno de la inversión tiene dos formas de verla y es esta parte del rendimiento a largo plazo, al mediano plazo y el inmediato que es la pauta. ¿Sí? Es muy importante tenerlo claro porque a veces puede uno tener como esos conceptos un poco errados que están dentro de la lógica, vuelvo y digo, pero es mejor tener ahí absolutamente cuidado con eso. Claro, igual con todo lo que nos han venido contando nos damos cuenta que ese es un trabajo también que se hace en conjunto y que se debe estar gestando desde diferentes frentes, que eso es supremamente valioso. Les agradezco también mucho por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Hemos hablado de conceptos, hemos hablado de caracterizaciones, hemos hablado de la importancia del SEO y antes de que cerremos me gustaría preguntarles a ustedes si hay algo más que les gustaría agregar, si hay alguna cosa que les gustaría dejarle a las personas que nos escuchan antes de que cerremos. Laura y Santi, yo creo que para todos los que nos están viendo, tengamos claro que el SEO, a pesar de que es como esos papas del marketing en posicionar, ¿cierto? En comunidad, pues como en dónde, qué hago para aparecer en los buscadores. El SEO no muere. El SEO está en una evolución muy constante y a veces pensábamos que con el auge de la inteligencia artificial, que con el tema de los motores como Bing apoyado de las inteligencias, nos iba a empezar a apagar ese contexto porque ya yo puedo generar contenido que entonces me apoya la inteligencia artificial. De repente yo ya puedo tener estrategias que para qué me pongo a hacerlo manualmente si de repente tengo ayudas. No, nos hemos dado cuenta que incluso hoy día el posicionamiento de SEO para audiencias, la de Geo, por ejemplo, que ya hemos hablado, abre un espectro. Y el SEO, como lo venimos haciendo hoy día, incluso sigue evolucionando. Entonces tenemos no solamente el SEO tradicional que viene cambiando, sino que también tenemos ahora que pensar en el SEO para inteligencias, que también es un espectro que hoy día está cogiendo mucho punto. Yo particularmente uso demasiado también los motores ahora también como ChatGPT, Copilot, ¿sí? Gemini, que también está haciendo ya todos sus puntos como para ir evolucionando la herramienta. Entonces como que dice, ahí hay mucha oportunidad y sí funciona, ¿sí? Te los digo porque realmente constantemente hemos hecho experimentos, sí funciona mucho el hecho de que aparezcamos en los motores de búsqueda tradicionales como los de inteligencia artificial, ¿sí? Ya los mismos motores han ido generando herramientas para analizar estos datos y hemos tenido como ese impacto y pues vamos a darnos cuenta que esto sigue siendo dinámico. Entonces es una parte importante, no dejar pensar que el SEO está muerto, sino que siguió evolucionando y hoy día tiene muchos más vértices, te digo. Sí, es bastante amplio. Pero bueno, digamos que algo ahí como para complementar, perdón, lo que estabas diciendo de todo esto está empezando a claramente se ve una evolución clara. Hay ciertos ítems que son como los que hemos mencionado que cambie lo que cambie de alguna manera, eso siempre van a seguir siendo literalmente las bases, los cimientos de la estrategia. Entonces, al momento de tener un muy buen contenido, muy buenas estructuras, pues claramente Google nos va a seguir viendo como una muy buena autoridad y debería decir como, ok, si yo voy a mostrar un resultado, ya bien sea ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud, los que sea, pues claramente va a estar apalancado de una base de datos gigante en donde él va a decir, ok, yo me estoy alimentando de esto. Todo este tema de motores generativos que estamos viviendo diariamente, siempre la promesa será cómo logro yo resolverle más fácilmente a mi usuario su search input. Bueno, entonces, Antes de que terminemos, porque lo que acabas de mencionar y ya para finalizarlo, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar voy a acoplado al hecho de la inteligencia artificial no es suplantar, no es reemplazar, ¿sí? Tengámoslo claro que, de hecho, la generación de hoy día de los contenidos, que es lo que mencionaba ahorita, de por qué de pronto yo tengo que hacer SEO si es que la inteligencia ya está ahí, entonces yo genero contenidos automáticos y esto realmente no funciona si no tienes una lógica que le pongas con la mano de obra hoy día que tienes implementando. O sea, los profesionales de hoy día que hoy hacen SEO, que hoy hacen contenido, realmente tienen esa
necesidad de, si usan las herramientas, totalmente de acuerdo, o sea, si no lo usamos, pues discúlpenme, pero estamos condenados a irnos apagando. Pero la idea es usar esta herramienta de una forma tan potencial que de hecho nos hemos dado cuenta y se hacen maravillas, ¿sí? Realmente para disfrutar el contenido como lo hemos disfrutado y sacar muchas otras cosas. Entonces ese es el punto de la diversidad del SEO, como viene hoy día diciendo en los motores. Vamos a seguir viendo muchas cosas. Seguramente esto es hasta ahora una punta otra vez de un nuevo iceberg, ¿no? Perfecto, pues claro que sí, o sea, justamente la idea es que con estos episodios también vayamos aprendiendo a retroalimentar un poco esto mientras todo va cambiando y que esa punta del iceberg empecemos a mirar también hacia el fondo y empecemos a tener un espacio donde eso se acuerpe muchísimo más. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Santi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirle a las personas que nos escuchan todo esto. Espero que te hayan encontrado muy útil esta información y que nos sigan acompañando en los próximos episodios. Les queremos hacer una invitación para que también nos comenten en este episodio qué les gustaría escuchar, qué les gustaría saber para que nosotros retomemos eso y podamos crear episodios que respondan específicamente a sus necesidades. No olviden seguirnos en Spotify y no olviden perderse nuestros próximos episodios. Era que nos sigan, ¿no? No olviden seguirnos. Hasta la próxima. Próximamente en La Data Te Salva. Promedio implementar, pues realizar una página web, más o menos con el método tradicional, está en un aproximado de 120 días, ¿sí? O sea, como desde que se inicia hasta el lanzamiento. Con el Growth Dive Design, en la parte en la que llegamos al Launchpad, el aproximado son 60 días. Entonces, pues el tiempo promedio se va a disminuir, ¿no? Entonces nos permite que sean 60 días en promedio menos